Me llamo Tomás Aguilar, y durante muchos años creí que ya lo había visto todo como sacerdote. Funerales, en pueblos perdidos, bautizos en barrios peligrosos, misas en capillas casi vacías, donde solo entraba el viento. Pero eso fue antes de llegar a Valle Azul, un pueblito encajado entre montañas verdes y nubes bajas en el corazón de Colombia, donde una virgen de madera cambió por completo mi manera de entender la fe, el miedo y los milagros. La primera vez que el bus se detuvo frente al letrero viejo que decía, «Bienvenidos a Valle Azul», pensé que el conductor se había equivocado de lugar. El camino era una serpiente de barro, y piedras las casas parecían sostenerse más por costumbre que por cemento, y el silencio pesaba más que el equipaje de los pasajeros. Bajé con mi maleta pequeña, el alzacuello un poco torcido y una mezcla de cansancio y curiosidad en el pecho. Había más gallinas que carros, más perros dormidos, que personas caminando, más árboles que postes de luz. Pero en medio de esa aparente nada, había algo que parecía sostenerlo todo, como si fuera un corazón latiendo en el centro del pueblo. Una pequeña imagen de la Virgen en medio de la plaza. Era una talla de madera no muy grande. El tiempo le había ennegrecido algunas partes y el humo de las velas había dejado una especie de aureola oscura en el contorno del rostro. La llamaban la Virgen del Alba, aunque yo la había visto en estampas parecida a la Virgen del Carmen y también a la de Fátima. Tenía el manto claro, las manos juntas, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara cada secreto que el pueblo le confiaba. El pedestal era de piedra gastada, manchado por la lluvia y el roce de miles de manos, pero para la gente de Valle Azul no era un adorno. Era casi una persona más, la más importante de todas. Yo venía de la ciudad, de una parroquia donde las iglesias parecían museos y la gente entraba más a tomar fotos que a rezar. Cuando el obispo me envió a Valle Azul, me puso una mano en el hombro y dijo con esa paciencia viejita que tenía desde que lo conocí: «Padre Tomás, allá la fe es sencilla, pero es profunda. No vaya a pisarla con botas de ciudad». En ese momento sonreí por compromiso, sin entender del todo. Pero lo comprendí la primera mañana que salí de la casa cural justo al amanecer. El aire estaba frío, el cielo todavía teñido de un azul oscuro casi morado. Una neblina suave bajaba de las montañas abrazando los techos de teja y los árboles. Y allí, frente al pedestal de la Virgen del Alba, había una anciana arrodillada. Su chal estaba húmedo por el rocío, sus rodillas apoyadas directamente sobre las piedras frías. No decía una sola palabra en voz alta. Solo movía los labios muy despacio, como si conversara con alguien que entendía incluso lo que ella era incapaz de nombrar. No escuché ningún rezo completo, ningún Ave María perfecto, ninguna frase de catecismo. Pero en ese silencio, en esos labios que se movían con devoción, sentí más teología que en muchos libros que había leído en el seminario. Con el tiempo aprendí sus nombres, sus historias, sus pequeñas fidelidades. Don Ernesto el panadero dejaba cada mañana un pan todavía caliente sobre la repisa de la sacristía. Para la Virgen y para el Padre decía sonriendo, aunque todos sabíamos que yo siempre terminaba comiendo la parte de la Virgen, porque ella no necesitaba pan, y yo sí. Doña Milagros. Una mujer menuda limpiaba el pedestal los sábados con un trapo viejo pero impecable, como quien peina a su propia madre. Los niños corrían por la plaza jugando a las escondidas, y al pasar frente a la imagen hacían la señal de la cruz casi sin mirar, como si fuera un reflejo del alma y no una costumbre aprendida. La vida de Valle Azul giraba alrededor de tres cosas: la iglesia con sus paredes encaladas y su techo de tejas rojas, el mercado de los miércoles, donde se mezclaban olores a café recién tostado, a queso, a frutas y a tierra húmeda, y la pequeña Virgen de madera en el centro de la plaza. Yo celebraba la misa, confesaba, bautizaba a los hijos de campesinos que llegaban con sombrero en mano, acompañaba entierros caminando detrás de ataúdes sencillos, envueltos en lágrimas y esperanza. La rutina típica de un sacerdote de pueblo, dirían algunos. Para mí era un misterio cotidiano. Había una cosa que se repetía cada día sin falta. Después de la misa de las 6, cuando las campanas terminaban su repique tímido, yo salía por la puerta lateral de la iglesia
Respiraba hondo el aire frío de la mañana y miraba hacia la plaza. Y siempre había velas encendidas alrededor de la imagen. Algunas chiquitas en vasos de vidrio, otras gruesas torcidas por el calor. A veces una flor marchita aún reposaba a los pies del pedestal. Un rosario colgaba del brazo de madera de la Virgen, como si ella misma lo hubiera empezado a rezar, y se hubiera quedado allí a medio misterio. Si alguien me hubiera preguntado quién era la más visitada del pueblo, habría respondido sin dudar ni un segundo. No era yo, era ella. Claro que no todos lo veían así, porque incluso en los pueblos más escondidos, el ruido del mundo moderno termina encontrando un camino. Primero fue la noticia de que iban a construir una carretera nueva para comunicar mejor la región. Luego un rumor de inversiones turismo-camiones que llegarían con mercancías empresas de afuera, que estaban interesadas en traer progreso. Yo escuchaba todo eso entre sorbo y sorbo de café, en las cocinas humildes, donde me invitaban después de misa. Nadie sabía explicar muy bien en qué consistía ese progreso, pero la palabra empezaba a sonar con una mezcla de esperanza y miedo. Al poco tiempo, en una loma cercana, apareció una antena metálica alta extraña como una cruz moderna, pero sin Cristo. Después un equipo de hombres con cascos blancos y chalecos reflectivos llegó a la plaza. Traían planos enrollados bajo el brazo y tabletas brillantes. Caminaban midiendo distancias, tomando fotos, haciendo gestos con los dedos en el aire, como si dibujaran algo que solo ellos podían ver. Yo los observaba desde la puerta de la parroquia con la sotana un poco arrugada y el sol de la tarde dándome en la cara. Ellos con sus cascos relucientes y sus palabras técnicas miraban la plaza como quien estudia un terreno vacío, no un lugar sagrado. A veces se acercaban a la Virgen del Alba nunca demasiado, como si tuvieran cierto miedo de que los ojos de madera los siguieran. La rodeaban con la vista fría, evaluadora, como si calcularan cuánto espacio ocupaba, cuánta sombra proyectaba, cuánto molestaba para sus proyectos. Una tarde un ingeniero joven de barba perfectamente recortada y gafas con marco de diseñador se detuvo frente a la imagen. Tenía el casco bajo el brazo y hablaba con otro revisando el plano. «Este monumento está mal ubicado», dijo en voz baja, pero no lo suficiente. «Quita visibilidad. Si queremos hacer una plaza moderna, vamos a tener que moverlo». Sentí un pinchazo en el pecho como si alguien hubiera golpeado el cáliz contra la piedra. Morderme la lengua fue mi primer acto de humildad ese día. No dije nada, pero me quedé clavado en la puerta mirando sus manos que señalaban el centro de la plaza, justo donde los pies de la Virgen llevaban décadas quizá más recibiendo plegarias, lágrimas y flores. En un pueblo como Valle Azul, la noticia no camina. Corre. Y cuando corre lo hace más rápido que cualquier camión. A los 2 días, mientras yo tomaba café y comía un pan todavía tibio en la cocina de la casa cural, Lucía, la catequista, me miró con los ojos arrugados de preocupación. «Padre Tomás», dijo dejando la taza sobre la mesa, «dicen que van a quitar a la Virgen de la plaza. ¿Es verdad?» «He oído comentarios», respondí, tratando de mantener la voz tranquila. «Pero todavía no hay nada decidido oficialmente». Ella bajó la mirada hacia el café oscuro, como si en la superficie pudiera leer el futuro. «Sin la Virgen ahí la plaza no es plaza, padre», murmuró. «Es solo cemento». La semana siguiente se confirmó lo que ya todos sabían, sin que nadie lo dijera claramente. El alcalde convocó a una reunión en el salón comunal. El salón estaba lleno. Hombres con sombrero, mujeres con niños en brazos, jóvenes, apoyados contra las paredes, ancianos en las sillas de adelante. El alcalde, un hombre de traje barato pero sonrisa ensayada, se paró frente a todos con un micrófono que chillaba más de lo que amplificaba. «Queridos ciudadanos de Valle Azul, empezó este proyecto, es una gran oportunidad. Vamos a tener una plaza nueva, un piso más bonito, estructuras modernas, iluminación. Tipo parque principal, todo para atraer turismo. Habrá trabajo, habrá visitantes, habrá negocios». Detrás de D colgaba un plano enorme de la nueva plaza. Se veían bancas nuevas, unas fuentes pequeñas, una estructura metálica grande en el centro supuestamente para dar sombra y servir de escenario para eventos.
Había líneas medidas flechas. Busqué con la mirada el pedestal de la Virgen del Alba. No lo vi. Entorné los ojos y seguí las líneas con paciencia como quien busca una palabra escondida entre muchas. Finalmente la encontré dibujada chiquita casi como una nota al margen en una esquina cerca de una jardinera lejos del centro. Levanté la mano. «Señor alcalde», dije cuando me dio la palabra, «¿y la imagen de la Virgen? ¿Por qué la han movido de su lugar?» El alcalde carraspeó, se acomodó la corbata que le quedaba un poco corta y sonrió con cortesía. «Padre Tomás, la imagen no será retirada», respondió. «Solo reubicada. Es por seguridad por diseño. En el centro queremos una estructura de acero que sirva para eventos, luces, conciertos. Ya sabe, para dinamizar el comercio. La Virgen puede estar muy bien en un lateral, seguirá siendo visitada». Un murmullo recorrió la sala. No era un murmullo de entusiasmo, sino de incomodidad, de duda, de algo que duele, pero aún no se atreve a gritar. En la tercera fila, doña Rosario, la anciana que yo había visto rezando al amanecer el primer día, se puso de pie. Su cabello blanco estaba recogido en un moño apretado. Sus manos temblaban un poco, pero su voz no. «Señor alcalde», dijo, «yo vengo a esta plaza desde niña. Mi madre me enseñó a rezar frente a esa Virgen justo ahí en el centro. Cuando mi marido murió vine aquí y le pedí fuerzas a la madre. Cuando nacieron mis nietas las traje primero a saludarla a ella, antes que al médico, antes que al registro. Esa imagen no es un mueble para mover de rincón. Es el corazón del pueblo». Algunos aplaudieron en voz baja, otros solo asintieron. El alcalde sonrió incómodo. «Doña Rosario, entendemos el valor simbólico», dijo. «Pero también debemos pensar en el futuro, en el progreso. No vamos a faltar al respeto a la Virgen solo». No terminó la frase. Los ojos de muchos se volvieron hacia mí. Era el momento en que esperaban que el sacerdote hablara. Sentí el peso de esas miradas, un peso distinto al del cáliz en la misa, pero no menos sagrado. «Nadie aquí está en contra del progreso», dije despacio, escogiendo cada palabra como quien escoge piedras para cruzar un río. «Pero el progreso que pasa por encima de la fe de los sencillos no es progreso. Es otra forma de violencia, solo que con traje y corbata. Esta imagen ha estado en el centro de nuestra plaza desde antes de que usted y yo naciéramos, señor alcalde. Aquí en este lugar el pueblo habla con la madre. ¿De verdad la van a mandar a la esquina?» No levanté la voz, pero mis palabras quedaron suspendidas en el aire como campanadas. El alcalde suspiró. «La decisión no es solo mía, padre», respondió. «Viene del departamento del proyecto general. Pero por supuesto tomaremos en cuenta la opinión de la comunidad». Todos sabíamos lo que significaba esa frase. «Tomaremos en cuenta» era casi siempre sinónimo de «en realidad ya está decidido». Salí de la reunión con un nudo en la garganta. La gente se me acercaba, algunos para desahogarse, otros para pedirme que hiciera algo. Yo sonreía, apretaba manos, escuchaba, pero por dentro sentía una mezcla extraña de rabia e impotencia. Esa noche, después de cerrar la iglesia, me quedé un rato frente a la Virgen del Alba. Las velas parpadeaban proyectando sombras danzantes sobre su rostro. La madera tenía pequeñas grietas, pero los ojos pintados con trazo humilde seguían serenos. Apoyé la mano sobre el borde del pedestal. «Madre», susurré, «tú sabes que no tengo poder para cambiar planos ni contratos, pero sí puedo quedarme aquí contigo. No voy a dejar que te traten como un estorbo. Si tengo que estar de pie entre ti y el acero, estaré». No sé si fue imaginación, cansancio o gracia, pero en ese momento sentí una calma extraña, como si alguien hubiera puesto una mano suave sobre mi hombro. Salí de la plaza con el corazón apretado, pero también con una certeza muda. Algo se estaba acercando. Algo que iba a cambiar no solo la plaza, sino mi vida entera. Lo que yo no sabía entonces, lo que nadie sabía, era que un día muy cercano un camión sin frenos se lanzaría directo hacia una anciana en esa misma plaza, y que en el instante más oscuro, la Virgen aparecería ante sus ojos. La mañana del accidente no empezó como una mañana cualquiera. Años después, cuando traté de recordar cada detalle, comprendí que algo en el aire ya estaba anunciando que ese día no sería igual que los otros, aunque nadie en Valle Azul
lo supo ver a tiempo. Amaneció con una neblina distinta, más densa, más pesada, como si hubiera descendido desde las montañas para cubrir al pueblo con un manto silencioso. No olía a lluvia, no olía a tierra fresca, olía a presagio. El tipo de olor que uno reconoce solo cuando ya es demasiado tarde. El gallo del corral de don Ernesto no cantó a la misma hora de siempre. Los perros no ladraron. Los pájaros que solían cruzar la plaza al amanecer no aparecieron. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Yo estaba en la sacristía revisando los cálices y colocando las vinajeras para la misa de las 8 cuando escuché el primer ruido. Fue un sonido largo, metálico, un chirrido que hizo vibrar las ventanas como si alguien hubiera arrastrado una cadena enorme por la carretera. Dejé lo que estaba haciendo y miré hacia afuera. La neblina cubría medio pueblo, pero se alcanzaban a ver sombras moviéndose con prisa. Los obreros habían llegado más temprano que de costumbre. Se escuchaban gritos, golpes, motores encendiéndose. Me limpié las manos en la sotana y salí hacia la plaza con la estola aún colgada del brazo. Los hombres del proyecto estaban moviendo piezas grandes de metal, algunas tan largas como un árbol. Otros extendían cuerdas, marcaban el suelo, gritaban instrucciones que se perdían entre la neblina. Me acerqué al capataz. «Buenos días», dije. No habíamos acordado que hoy no iniciarían desmontes. El hombre robusto de barba espesa y casco ladeado soltó un suspiro como quien carga la culpa de otros. «Padre, nos adelantaron el cronograma. Hoy vamos a despejar el área del centro. Necesitamos mover estructuras, postes y preparar el terreno». Sentí cómo se me tensaba la voz antes de poder controlarla. ¿Incluiría eso el pedestal de la Virgen? El capataz evitó mirarme. Incluye todo lo que esté en el centro de la plaza. Pero tranquilo, padre. No vamos a tocar la imagen hoy. Solo estamos preparando. La palabra volvió a caer sobre mí como un peso frío. Preparando. En ese pueblo, preparar siempre era la antesala de desmontar. Di un paso hacia atrás y entonces la vi. Doña Rosario. Caminaba despacio, envuelta en su chal tejido con un canasto lleno de flores blancas recogidas esa mañana. Se detuvo al ver la maquinaria, los hombres, las barras de acero recostadas torpemente unas sobre otras. «¡Ay, Madre Santísima!», murmuró. Y cuando me vio se acercó con los ojos muy abiertos. «Padre, van a moverla hoy. Cierto, evité mentir del todo, pero tampoco quise hacerle daño. No hoy todavía, pero debemos estar atentos». Ella dejó el canasto en el suelo y apoyó una mano en el pedestal de la Virgen. La madera parecía brillar entre la neblina como si se negara a quedar opacada por el metal. «Ella nunca hizo daño», susurró la anciana. «¿Por qué quieren quitarla de su lugar?». No supe qué responder. La actividad aumentó. Los obreros comenzaron a mover una de las barras más grandes. Y aunque intentaban parecer seguros, era evidente que la neblina les dificultaba ver y coordinarse. Más personas del pueblo empezaron a reunirse alrededor de la plaza. Algunos cruzaban los brazos, otros murmuraban entre dientes. Y yo podía sentir cómo el aire vibraba con algo más que el ruido de las máquinas. Era tensión. Era miedo. Era el presentimiento oscuro de que algo estaba a punto de ocurrir. De pronto un silbido fuerte cortó el aire. Un obrero señaló hacia la calle principal. «¡Camión, camión bajando!». Todos volteamos al mismo tiempo. A lo lejos, emergiendo entre la neblina, apareció la sombra enorme de un camión de carga. Venía de la carretera nueva, aquella que todavía no estaba terminada, y que bajaba con una inclinación peligrosa si no se frenaba con cuidado. El motor rugía como un animal herido, y antes de que pudiera entender completamente lo que veía, un grito desgarró el silencio. «¡No tiene frenos!». El camión descendía como una bestia desatada, serpenteando ligeramente, golpeando piedras, levantando polvo húmedo. Los obreros retrocedieron de inmediato. La gente gritó. Yo di 2 pasos hacia adelante sin pensar. Y entonces ocurrió. En medio del camino, justo en la trayectoria del camión, estaba doña Rosario. Había recogido su canasto del suelo, sin darse cuenta de que la desgracia bajaba directo hacia ella. «¡Doña Rosario!», grité con toda la fuerza de mi voz.
Ella se giró lentamente, muy lentamente. Su vista ya no era buena, la neblina hacía todo peor, y sus ojos se abrieron solo cuando el rugido del motor la alcanzó. ¡Corra!, gritó alguien. Pero la anciana no podía correr. Sus piernas ya no respondían como antes. Dio un paso. Otro. Pero el camión estaba a segundos de atropellarla. Yo corrí. No pensé. Solo corrí. Las piedras golpearon mis zapatos. Mis manos se extendieron hacia ella. Estuve a punto de alcanzarla. A punto. Y entonces el tiempo se rompió. No hay otra palabra. Se rompió. La neblina cambió de color de densidad. Un resplandor apareció detrás de doña Rosario como si alguien hubiera encendido una lámpara de claridad dentro del aire mismo. Un resplandor blanco con destellos azules. No venía del camión. No venía del sol. No venía de ninguna parte que los ojos humanos pudieran identificar. Era una luz. Viva. Y en esa luz la silueta de una mujer. Un manto. 2 manos juntas. Un rostro que no era exactamente madera. Y tampoco carne. Era ella, la Virgen de la Alba. La misma imagen que esperaba en el pedestal apareció frente a la anciana sin que nadie pudiera explicar cómo había dejado de estar donde siempre había estado. El camión que venía directo hacia ellas pareció detenerse en seco sin tocar nada, sin frenar, sin derrapar, como si algo invisible hubiera puesto una barrera entre el metal y la anciana. Los obreros quedaron mudos. La gente cayó de rodillas. Yo sentí que las piernas me temblaban. Doña Rosario, envuelta en la luz, levantó una mano temblorosa hacia la figura. «Madre», susurró. Cuando la luz se desvaneció, la anciana estaba ilesa. El camión estaba detenido a centímetros de ella. Y la imagen de la Virgen volvió a estar no se sabe cómo sobre su pedestal intacta, inmóvil, serena, como si jamás se hubiera movido. Nadie habló durante un largo rato. Valle Azul entero quedó paralizado, hasta que una voz quebró el silencio. «Padre Tomás», dijo un niño con los ojos llenos de lágrimas. «¿Usted también la vio?», tragué saliva. Sí, la había visto, y sabía sin duda alguna que aquello no era el final. Era apenas el comienzo. Los días que siguieron al accidente no fueron días normales. Valle Azul, un pueblo acostumbrado a que nada cambiara demasiado de pronto, se encontró con un acontecimiento que nadie sabía cómo digerir. Algunos lo contaban con lágrimas, otros con nerviosismo, otros con un silencio reverente que jamás habían mostrado antes. Pero todos, absolutamente todos, sabían que lo ocurrido no cabía en ninguna explicación humana. El camión detenido sin frenos, la anciana intacta, la luz. La figura de la Virgen apareciendo como una madre que se interpone entre el peligro y su hijo. El rumor se extendió tan rápido que al segundo día, ya había personas de pueblos cercanos bajando de las montañas para preguntar qué había pasado exactamente, como si alguien tenía fotos, si alguien podía describir lo que había visto. Pero nadie podía contar la historia igual 2 veces. Cada persona recordaba la luz de un modo distinto, como si la visión hubiera hablado de forma personal a cada corazón. A la mañana siguiente del accidente, cuando caminé hacia la plaza, encontré a varias mujeres limpiando el pedestal de la Virgen con una delicadeza nueva, como si la madera hubiera adquirido un valor distinto. Había ramos frescos, velas encendidas desde la madrugada, rosarios colgando sobre las manos talladas. Algunos niños se sentaban frente a la imagen en silencio, algo poco común en ellos, como si esperaran que ocurriera otra cosa extraordinaria. Me acerqué con cuidado. Cuando toqué el pedestal sentí un leve calor que no debería haber estado ahí. No había sol, no había velas tan cerca, no había ninguna razón para que la piedra se sintiera tibia bajo mi mano. La retiré de inmediato sorprendido. «Padre, ¿también lo siente?», preguntó una voz a mi lado. Era Juancito, un niño de unos 10 años que siempre corría por la plaza. Esta vez estaba quieto con las manos en los bolsillos y los ojos muy abiertos. «¿El calor?», pregunté. Él asintió. «Mi abuela dice que cuando la Virgen hace un milagro deja su mano en las cosas. Yo creo que lo que toca se calienta».
como cuando uno guarda una piedra en el bolsillo. Sonreí aunque por dentro sentía una inquietud que no sabía interpretar. El alcalde llegó poco después acompañado de 2 funcionarios del municipio. Parecían nerviosos, como si temieran entrar en un lugar sagrado sin permiso. Cuando se acercaron al camión detenido lo inspeccionaron como si un análisis técnico pudiera explicar lo inexplicable. Uno tomó notas, otro tomó fotos, otro habló por teléfono durante casi 1 hora repitiendo, «Sí, señor», sin frenos. Pero no chocó. Sí se detuvo. No sé cómo. No entiendo. Era evidente que ellos no querían hablar de milagros. Querían hablar de mecánica de medidas de responsabilidad legal. Pero cada vez que un obrero pasaba cerca del pedestal, hacía la señal de la cruz sin que nadie se lo pidiera. Esa misma tarde algunos periodistas llegaron al pueblo. Traían cámaras, micrófonos y una curiosidad voraz que no respetaba silencios. Querían preguntar, grabar, obtener un testimonio claro. Pero nadie estaba dispuesto a describir lo ocurrido como si fuera un simple evento. Doña Rosario, la protagonista involuntaria del milagro, se negó a hablar con cualquiera. No es para televisión, decía una y otra vez. Es para la fe. Pero sí habló conmigo. La encontré sentada en una banca con su chal tejido y un rosario gastado entre los dedos. A su lado, el canasto de flores que llevaba el día del accidente, ahora está lleno de pétalos nuevos. «¿Cómo se siente, doña Rosario?», pregunté suavemente. Ella cerró los ojos como quien intenta recordar un sueño hermoso. «Padre, yo la vi, no como cuando uno ve una imagen. La vi, viva, con manto, con luz, con rostro de madre». Ella se paró delante de mí como cuando uno empuja a un hijo para que no lo atropelle un caballo. Me quedé callado dejándola continuar. Yo pensé que iba a morir, padre, que ese camión me iba a llevar con él. Pero cuando apareció la luz, sentí que alguien me sostenía por los hombros, como cuando mi madre me ayudaba a levantarme cuando era niña. ¿Escuchó algo?, pregunté. Ella abrió los ojos lentamente. Escuché una voz, no sé si afuera o adentro de mí, pero decía, «No temas, yo estoy contigo». Mi corazón dio un vuelco. Porque esa frase la había escuchado yo también, aunque no se la había contado a nadie. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la casa cural, noté algo extraño. El aire parecía más denso, como si fuera más difícil respirar. Las sombras de los árboles se alargaban más de lo que deberían. Y en la torre de la iglesia las campanas parecían vibrar levemente, aunque nadie las había tocado. Dormí poco, y cuando logré dormir tuve un sueño inquietante. La plaza estaba vacía, cubierta de neblina. La Virgen del Alba estaba sola en el centro, y detrás de ella una sombra enorme metálica se acercaba. No era un camión, no era una máquina. Era algo más grande, una estructura oscura que no lograba identificar. Intenté correr hacia la imagen, pero mis pies no avanzaban. La neblina me atrapaba, y justo cuando la sombra iba a caer sobre la Virgen, un destello azul atravesaba el aire. Me desperté sudando. Durante varios minutos escuché un sonido que no reconocía bien, como un susurro en la habitación. «Tomás», me senté de golpe. La habitación estaba vacía, pero el aire olía a jazmín, el mismo aroma que rodeaba siempre al pedestal de la Virgen. A la mañana siguiente fui a la iglesia temprano. Me arrodillé ante la imagen intentando rezar como siempre, pero las palabras no me salían. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas, de un temor extraño que no se parecía al miedo humano. «Señora», dije finalmente, «si esto es obra tuya, dame claridad. No permitas que me engañe a mí mismo. No permitas que me engañen los demás. Muéstrame qué debo hacer». No hubo respuesta. Pero de pronto sentí un leve movimiento de aire, aunque las ventanas estaban cerradas. Una hoja del misal se levantó y cayó lentamente, como empujada por dedos invisibles. La página que quedó abierta mostraba una frase subrayada por algún sacerdote anterior: «No temas. Aún no has visto todo». Me quedé helado. «¿Qué significa eso?», susurré. El silencio no respondió. Pero un pensamiento apareció en mi mente como una chispa. Lo ocurrido no era el final.
Era una advertencia. Algo más grande venía, y yo no estaba preparado. Esa tarde, mientras cruzaba la plaza, Lucía, la catequista, me detuvo. Padre, la gente está preocupada. Dicen que usted escuchó algo, que la Virgen le habló. Me quedé quieto. ¿Quién le dijo eso? Los niños. Los niños siempre dicen la verdad sin saber que la dicen. Suspiré. Lucía me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Es cierto, no sabía qué responder. No quería causar confusión. Tampoco quería mentir. Lucía, dije finalmente lo que está pasando. No es algo que debamos tomar a la ligera. Pero no tengo certeza de nada. Solo tengo fe. Ella bajó la mirada. Padre, la gente confía en usted. Si hay algo que debamos saber, díganos. Me quedé en silencio un momento. Cuando sea el momento, dije, ahora solo recen. Todos. Mucho. Lucía asintió con gravedad. Mientras se alejaba, una sensación pesada se posó sobre mis hombros, como si la montaña entera hubiera decidido apoyarse en mí. Y entonces lo escuché. No afuera, adentro, en el centro exacto de mi pecho. Una voz suave, firme, maternal. Tomás, lo que viene será mayor. Me detuve. El corazón me golpeó el pecho como queriendo huir. ¿Qué es lo que viene? Susurré al aire. Pero la voz no volvió. Lo único que sentí fue el viento moviendo mi sotana. Y comprendí con una certeza que me heló el alma. El milagro del camión no era una bendición aislada. Era un aviso, y el verdadero peligro aún no había llegado. Las noches en Valle Azul siempre habían sido tranquilas. El canto lejano de los grillos, el murmullo del río que corría detrás del pueblo, el viento que bajaba de las montañas como una caricia fría. Pero la noche en que todo cambió, no sonaba como ninguna otra. Era como si el silencio tuviera peso, como si algo se moviera entre las sombras, esperando el momento preciso para revelarse. Yo no podía dormir. Daba vueltas en la cama, respiraba hondo. Intentaba calmar el corazón que parecía latir con la misma inquietud que el pueblo entero. Desde el accidente del camión, la sensación de que algo grande se acercaba no me abandonaba ni un segundo. Había logrado convencerme de que solo era ansiedad, hasta que escuché el ruido. No fue un golpe, no fue una voz, no fue una rama chocando contra la ventana. Fue un susurro, apenas un roce leve, como si una mano de luz hubiera pasado por la puerta de la iglesia. Me incorporé de inmediato. La casa cural estaba completamente oscura. Caminé descalzo, sintiendo el frío del piso antiguo. Cuando abrí la puerta que daba al atrio, un viento extraño me golpeó el rostro. No era viento de montaña. No era aire nocturno. Olía a incienso. Y a jazmín. El mismo aroma que había sentido en mi sueño. El mismo aroma que había sentido cuando doña Rosario habló de la luz. El mismo aroma que había sentido cuando escuché aquella voz en mi pecho. Tragué saliva y caminé hacia la iglesia. La puerta estaba entreabierta. No debería haber estado así. Yo la había cerrado con llave antes de acostarme como siempre. Y sin embargo allí estaba una rendija estrecha suficiente para que un haz de luz tenue se escapara hacia el atrio como invitándome a entrar. Empujé lentamente. El interior del templo estaba bañado por una luz azulada suave, casi líquida, que emanaba desde el altar como si se derramara desde lo alto. No provenía de ninguna vela. No provenía de la lámpara del Santísimo. Era una luminosidad que no tenía origen humano. Me acerqué despacio con los pasos resonando sobre el piso de piedra, y entonces lo vi. La Virgen del Alba, aquella imagen de madera que había estado siempre en el pedestal de la plaza, no estaba inmóvil. O tal vez estaba inmóvil, pero mi percepción luchaba contra lo que veía. Era como si la imagen respirara. Como si el manto tallado en madera tuviera un leve movimiento suave, imperceptible, pero vivo. Mi corazón se aceleró. «Señora», susurré sin darme cuenta. La luz aumentó apenas. No me cegó, me rodeó. Me envolvió como un abrazo silencioso. Sentí que debía arrodillarme, pero no podía moverme. Mis piernas temblaban como si estuvieran hechas de barro. Mis manos sudaban.
Y sin embargo no había miedo. No ese miedo humano que hace huir. Era un temor diferente, un temor sagrado, como si estuviera parado en el borde mismo de lo inexplicable. El altar estaba vacío excepto por ella. Tardé un instante en entenderlo. La Virgen no estaba en su pedestal de la plaza. ¿Cómo? Murmuré, pero mi voz se quebró. No había sido sacada, movida o traída por manos humanas. La madera seguía intacta, sin rastros de haber sido levantada o transportada. Y sin embargo estaba ahí frente al altar, como esperando algo. O esperando a alguien. La luz se concentró alrededor de su rostro. Y entonces ocurrió lo imposible. Los ojos de la imagen se iluminaron. No se abrieron como ojos humanos, pero un brillo interno apareció, un destello suave, como si cada línea pintada hubiera atrapado una chispa de eternidad. El aire dejó de moverse. El silencio se volvió absoluto, y la iglesia entera pareció contener la respiración. «Tomás», susurró una voz. No venía de la imagen, no venía de las paredes, no venía del aire. Venía de adentro de mí, de un lugar más profundo que el corazón. «Tomás, no temas». Tragué saliva con dificultad. ¿Quién? No pude terminar. La luz se intensificó, pero no dolía, no pesaba. Era como si me sostuviera por dentro. «Yo estoy contigo», dijo la voz. «Como estuve con mi hija en la plaza. Como estuve con el pueblo cuando el peligro descendió. Y como estaré cuando lo que viene llegue». Mis rodillas se doblaron por fin. Caí al suelo sin oponerme. Las manos me temblaban. ¿Qué viene?, pregunté casi sin aire. El silencio respondió por unos segundos. Luego la voz volvió. «Una sombra. Más grande que la primera. Un peligro que no todos verán. Una prueba para ti y para ellos». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Señora, yo soy solo un sacerdote de pueblo. No tengo fuerza para enfrentar algo así». Una calidez recorrió mi pecho, como si una mano invisible lo tocara. «La fuerza no es tuya», susurró la voz. «Es mía, y te será dada cuando la necesites». Me incliné sobre el piso de piedra, incapaz de levantar la cabeza. «¿Qué debo hacer?», pregunté. La luz entonces bajó suave como una pluma. Tocó mi frente. Sentí un estremecimiento, un calor que recorrió mi columna, una energía que no provenía de mi cuerpo. «Vigila, Tomás», dijo la voz. «Protege. Guía. Habla por los que no entienden. Y cuando llegue la oscuridad, no huyas». Mi respiración tembló. Oscuridad, la Virgen, o la presencia que emanaba de ella, respondió con un susurro firme. «Un segundo peligro se acerca. Algo caerá. Algo que intentará destruir. No será por casualidad. No será error humano. Será una sombra que busca apagar la luz. Pero tú deberás ponerte de pie». El viento volvió a soplar. Un golpe seco resonó en la puerta de la iglesia, y la luz comenzó a desvanecerse lentamente, como si se recogiera hacia un punto invisible. Antes de desaparecer por completo, la voz dijo una última frase. «Y recuerda, yo camino contigo». Luego el resplandor azul se apagó. La iglesia volvió a estar a oscuras. El olor a jazmín se disipó lentamente. Y cuando pude levantar la vista, la imagen de la Virgen ya no estaba frente al altar. Corrí hacia la plaza. El pedestal estaba allí, y sobre él, la imagen, inmóvil, serena, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado, y que el aviso era real. Mientras me quedaba de pie frente a ella, con el corazón aún temblando, sentí una verdad terrible abrirse paso en mi mente. El primer milagro no había sido para salvar a una anciana. Había sido para avisarnos que el segundo sería mucho más grande. Los días siguientes fueron inquietos, como si el pueblo entero respirara con la mitad de los pulmones. Nadie hablaba abiertamente del milagro en la noche, ni de la luz azul en la iglesia, ni de la voz que me había hablado. Pero todos lo intuían. Cuando una mujer encendía una vela, lo hacía con manos temblorosas. Cuando un niño cruzaba la plaza, lo hacía mirando de reojo la estatua de la Virgen, como si esperara que se moviera de nuevo.
Incluso los animales parecían inquietos. Los perros aullaban en la madrugada, los caballos se negaban a cruzar ciertos caminos y las gallinas picoteaban el suelo con nerviosismo. Y yo sentía que caminaba hacia algo inevitable. La advertencia resonaba en mi mente sin descanso. Una sombra más grande viene. No huyas. No sabía qué significaba esa sombra. No sabía qué forma tendría. Pero sabía con la certeza dolorosa de una premonición que se acercaba. El quinto día después del milagro, el cielo amaneció gris más oscuro que de costumbre, como si una tormenta estuviera aguardando detrás de las montañas. El viento corría frío bajando con violencia por la carretera nueva, aquella que había traído el primer camión sin frenos. En la plaza, un grupo de obreros trabajaba moviendo barras de acero que serían parte de la estructura que querían instalar en el centro. Había ruido, gritos, golpes secos contra el metal. Algunos trabajaban distraídos, otros con un nerviosismo visible, como si todavía recordaran lo que había ocurrido con el primer camión. Yo decidí salir y hablar con ellos. Sentía la necesidad de calmarlos, de advertirles que se movieran con prudencia. Pero cuando crucé la puerta de la iglesia, me encontré con Marta corriendo hacia mí. «Padre», jadeaba, «hay problemas con las máquinas. Dicen que algo está fallando». El impulso me hizo acelerar el paso. «¿Qué está fallando?» «No sé», respondió. «Dicen que una pieza grande se soltó, o que podría soltarse». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo dentro de mí reconociera el inicio del desastre. Llegamos juntos a la plaza. Los obreros estaban alrededor de una estructura metálica enorme recién levantada, sostenida por cuerdas gruesas y uniones que aún no estaban fijadas por completo. El capataz veía hacia arriba con el rostro pálido. Padre Tomás gritó al verme. «Esto no está bien. Esa viga no debería moverse así. La aseguramos hace una hora». Miré hacia donde señalaba. Una viga de acero larga y pesada como el mástil de un barco oscilaba apenas. Pero ese apenas era suficiente para encender todas las alarmas en mi pecho. Algo la empujaba. El viento. O quizás algo más. «Quítense de ahí», ordené instintivamente. «Todos aléjense de la estructura». Los obreros empezaron a retroceder, pero no todos escucharon. Algunos seguían tratando de fijar la viga, insistiendo en que podían estabilizarla. Un ruido seco cortó el aire. Un crujido de metal desgarrándose. Un sonido que yo ya había escuchado antes. En mi pesadilla. «¡Cuidado!», grité. «La viga se está soltando». La viga tembló, se inclinó hacia un lado. Y entonces, como si el universo tomara una decisión repentina, la cuerda principal se rompió. Un chasquido fuerte. Una lluvia de polvo. Un grito ahogado de los obreros. Y el acero comenzó a caer. Pero no hacia un lado vacío. No hacia el suelo. Caía directamente hacia el grupo de mujeres que se había reunido para rezar, entre ellas Marta y dos ancianas que sostenían velas encendidas. El mundo pareció ponerse en cámara lenta. El viento dejó de moverse. La plaza se quedó muda. Todo lo que existía era ese coloso de metal cayendo como un arma asesina sobre las personas más vulnerables del pueblo. No grité con todas mis fuerzas. No pensé. No calculé. No razoné. Simplemente corrí. Las piedras se clavaron en mis zapatos. Mi sotana se enredó en mis piernas. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como si quisiera escapar del pecho. «¡Muévanse!», grité. «¡Corran!», pero las mujeres estaban paralizadas. Marta levantó una mano hacia mí como pidiendo ayuda, pero no pudo moverse ni un centímetro. La sombra de la viga descendió sobre ellas, y yo salté. No sé cómo lo hice. No sé si mis pies tocaron el suelo. No sé si mi cuerpo obedeció al instinto o a algo más profundo, algo que venía de la luz que había sentido en la iglesia. Me lancé sobre ellas extendiendo los brazos. Y entonces todo ocurrió en un estallido. La viga chocó con la estructura secundaria, rebotó, giró en el aire. Y cayó con un estruendo que hizo temblar los vidrios de las casas. Pero no cayó sobre las mujeres. Cayó sobre mí. El impacto me lanzó al suelo. Sentí la presión brutal de cientos de kilos de acero atrapándome.
Un dolor ardiente corrió desde mis hombros hasta mi columna. Mi respiración se cortó como si alguien hubiera puesto un muro dentro de mi pecho. Escuché gritos. El padre, ¡ayúdenlo! Dios mío, se va a morir. ¡La Virgen! ¡La Virgen! Las voces eran ecos distantes como si llegaran desde el fondo de un pozo. Todo se volvió lento, pesado, oscuro. Y entonces ocurrió algo imposible. A través del polvo del dolor del metal sentí una mano suave sobre mi espalda. Una mano cálida. Una mano que no pesaba. Una mano que no era humana. Y una voz, la misma voz de la noche en la iglesia, susurró dentro de mi pecho: Tomás, no temas. Quise llorar, pero mi cuerpo no respondía. El acero presionaba mis costillas. Mi visión se nublaba. La sangre me corroía los labios. Pero la presencia seguía allí. Estoy contigo, dijo la voz. Y estás haciendo lo que debes hacer. Una luz azul apareció a mi alrededor. No era fuerte. Era pequeña como un resplandor que brotaba entre las grietas del metal. Escuché a alguien gritar: «Miren, la Virgen». Está brillando, pero yo no podía girar la cabeza. Solo podía sentir la luz entrando en mí, entrando por mi espalda, recorriendo mi cuerpo herido, sosteniéndome. Tu sacrificio no será en vano, susurró la voz. No te dejo solo. Nunca. Quise responder. Quise decir: Madre, estoy aquí. Pero mi boca no se movió. El mundo se oscureció rápidamente, como si alguien estuviera apagando una lámpara detrás de otra. Las voces de la gente se mezclaron con el viento. El dolor se transformó en un zumbido, y yo sentí como mi alma se separaba lentamente del peso de mi cuerpo. La última imagen que vi antes de que todo se volviera negro fue la estatua de la Virgen del Alba al otro lado de la plaza, inmóvil, serena, pero envuelta en una luz que no era de este mundo. Y entonces, en medio de la oscuridad total, un murmullo suave me envolvió como un manto. Aún no has terminado, hijo mío. Descansa. Y vuelve. Y dejé de sentir el mundo. Caer en la oscuridad no fue como morir. O tal vez sí, pero no como yo lo había imaginado tantas veces en funerales y vigilias. No hubo frío. No hubo gritos. No hubo silencio absoluto. Fue como flotar, como si mi cuerpo aplastado bajo toneladas de acero hubiera quedado atrás, y mi alma se soltara despacio como una hoja que cae sobre el agua, y se deja llevar por la corriente. No sé cuánto tiempo estuve ahí, en ese lugar donde no había arriba ni abajo luz, ni sombra, dolor, ni alivio. Solo un espacio suspendido, un susurro largo, un latido suave que no venía de mí, sino de alguien más. Y entonces, poco a poco, una luz apareció. No fue un destello, no fue un relámpago. Fue un punto pequeño como la llama de una vela que creció y creció, hasta convertirse en un horizonte brillante. El suelo se formó bajo mis pies, el aire se hizo tibio, y el paisaje se dibujó frente a mí, como si una mano invisible estuviera pintando el mundo con pinceladas de luz. Estaba en una colina suave rodeada de una bruma dorada. No era cielo, ni tierra, ni sueño. Era algo entre ambos, un umbral, y allí a pocos pasos de mí estaba ella, la Virgen del Alba, no en madera, no en pintura, no en imagen tallada, sino viva, radiante, con un manto azul claro que parecía hecho de alba recién nacida. Sus ojos tenían una profundidad que ninguna palabra humana puede describir. Eran eternos, eran maternales, eran luz. Mis piernas temblaron. Quise arrodillarme, pero no pude. Quise hablar, pero la voz no salió. Ella dio un paso hacia mí, y cuando su luz tocó mi pecho, sentí que todo el dolor de mi cuerpo se desvanecía como si jamás hubiera existido. Tomás. Su voz era suave, pero cada sílaba tenía el peso de una eternidad. No temas. Intenté hablar. Madre. Yo fallé. El acero. La gente. Yo no pude. Mis palabras se rompieron por la mitad como si vinieran de un niño que confiesa algo incomprensible para él mismo.
Ella inclinó la cabeza con ternura. No estás aquí por fallar, dijo. Estás aquí porque diste tu vida por amor. Una punzada de emoción me recorrió el alma. No fue suficiente, susurré. Creí que debía protegerlos, pero no pude protegerme. La Virgen alzó una mano y la acercó a mi rostro. No me tocó, pero el calor que emanaba era más real que cualquier caricia humana. Yo estuve contigo, dijo. Ningún sacrificio hecho por amor se pierde. Tú no caíste solo. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no descendieron porque en ese lugar no existían cuerpos como los conocemos. Pero la emoción estaba allí vibrando. El pueblo. Musité. Ellos. ¿Están bien? Ella sonrió con una ternura tan grande que sentí que podría sostener el mundo. Están protegidos, pero necesitan tu luz. Aún no ha terminado tu camino. Su manto se movió sin viento. Una brisa cálida acarició mi rostro, y la luz alrededor comenzó a intensificarse envolviéndolo todo. Regresa, hijo mío, susurró. La tierra aún te necesita. Ellos te necesitan. ¿Cómo regresaré?, pregunté en un hilo de voz. Yo caminaré contigo, respondió. Siempre. Colocó 2 dedos sobre mi frente. Un torrente de luz descendió por mi columna, reparando, sanando, reconstruyendo. Mis costillas rotas parecieron encajar. Mi pecho respiró hondo. Mi espalda dejó de doler. Todo mi ser se encendió en un fuego suave que no quemaba sino que daba vida. Y justo cuando la luz iba a envolverlo todo, escuché su último susurro. Despierta, Tomás. Abrí los ojos con un sobresalto. Unos techos blancos, un olor a desinfectante, un pitido rítmico de máquinas. El hospital. Intenté mover los dedos y los vi temblar. Intenté respirar y el aire entró como si mis pulmones nunca hubieran sufrido. Un dolor leve apenas quedaba como un recuerdo lejano. Doctora, doctora, gritó una enfermera. Está despertando. Una mujer de bata blanca se acercó de inmediato. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Padre Tomás, dijo incrédula. Esto no tiene explicación. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con la voz rasposa. 2 días en estado crítico. Tenía fracturas severas, daño interno. Y ahora se detuvo, revisó mis radiografías. Ahora está completamente sano. No sé cómo describirlo. Cerré los ojos un instante. Lo sabía. No necesitaba análisis médicos para entender. Ella me había devuelto. Volver a Valle Azul fue como entrar en un sueño que yo mismo había dejado a medias. El auto se detuvo frente a la plaza. Había gente reunida. Muchas personas. Demasiadas. Hombres, mujeres, niños. Algunos sostenían velas. Otros rosarios. Todos estaban en silencio. Cuando bajé del auto, los murmullos se apagaron. Marta fue la primera en correr hacia mí. Me abrazó llorando. Padre, usted está vivo. Detrás de ella apareció doña Rosario temblando. La madre no lo iba a dejar ir, dijo con voz firme. Yo lo sabía. La multitud se abrió y caminé hacia el pedestal. La Virgen del Alba estaba allí, inmóvil, serena, pero distinta. Ya no era solo madera. Había algo en su rostro, una suavidad nueva, una luz sutil, como si hubiera regresado conmigo. Me arrodillé frente a ella. Gracias, susurré. Gracias por no soltarme. El viento se detuvo. La plaza entera guardó silencio. Y entonces, algo imposible ocurrió de nuevo. Una niña pequeña, alma la misma que había visto la luz en el primer milagro, se acercó. Tomó mi mano y dijo, «Padre, la señora me dijo que usted tenía que volver, que todavía no ha terminado de cuidarnos». De lágrimas cayeron por mis mejillas. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas. Nadie estaba en la torre, pero sonaban. Sonaban fuerte. Sonaban como anuncio de renacimiento. La gente se arrodilló. Un murmullo de fe llenó el aire. Me puse de pie. El viento sopló con suavidad.
Una brisa azul leve casi invisible rodeó el pedestal, y dentro de mi pecho escuché de nuevo la voz que conocía mejor que la mía propia. Estoy contigo, hijo mío. Lleva mi luz donde haya sombra. Respiré hondo, y entendí. No era el sacerdote que había llegado a Valle Azul meses antes. No era el hombre que temía al progreso ni a las máquinas. No era la víctima de un accidente. Era alguien nuevo, alguien enviado, alguien acompañado, alguien que había vuelto del umbral entre la vida y el cielo para cumplir una misión de amor. Me volví hacia el pueblo. El milagro, dije con voz firme, no es que yo haya vivido, es que ella nunca nos dejó solos. Y en ese instante lo supe con absoluta certeza. La Virgen del Alba caminaba conmigo. Y mientras ella estuviera allí, ninguna oscuridad podría vencer.